¿Cuántos tenemos un Dios poderoso? Un Dios eterno. Vamos a cantarle a ese Dios poderoso y Dios eterno. Amén. Y si te puedes mover un poquito, qué mejor para nuestro Dios. Tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. Poderoso es Él. Que toda la tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. Poderoso es Él. Dios eterno, has resucitado. Reinas con poder, Dios eterno, nos has levantado, invencible, reinas con poder. Oh, tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. Poderoso es Él. Que toda la tierra le cante, que toda la tierra le adore, que toda la tierra le exalte. Poderoso es Dios eterno, has resucitado. Reinas con poder, Dios eterno, nos has levantado, invencible, reinas con poder. Vamos con tus palmas. Dios eterno, has resucitado, invencible, reinas con poder. Dios eterno, nos has levantado, invencible, reinas con poder. Apláudale al Señor. ¿Dónde están los alegres? ¡Me den un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! A su nombre.
Dice que donde hay un pecador arrepentido, allá hay fiesta. ¿Cuántos pecadores arrepentidos hay en este lugar? ¿Está listo y lista para hacerle fiesta al Señor? A ver, de un grito de alegría. No se escuchó. ¡Gritos de alegría! ¿Está listo? Yo sé que se la sabe, cántela conmigo. ¿Está listo? Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor quisiere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, mi lengua de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Declara, cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Cuando el Señor hiciere volver la cautividad, seremos como los que sueñan. Y mi boca llenará de risa, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Y mi boca llenará de risa, amén, mis labios de alabanza. Entonces dirán las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré, gozaré. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. ¿A dónde están los alegres? A ver si le suben esa trompeta, que no se oye. ¡A su nombre! ¿Puedes dar un grito de júbilo? Ahora declara conmigo. Así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia, así como David cantaba, así como David danzaba, así como David fluía en su presencia. Yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré, yo cantaré, yo danzaré en su presencia, me gozaré y le daré toda la gloria. Ante su trono yo me gozaré. Santo, 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 digno, 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 digno. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre. Me gozaré, me gozaré, me gozaré, me gozaré en Jehová. Pues se ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre, me ha hecho libre, me ha hecho
¿Qué tal, mis queridos hermanos? Dios les bendiga. Muy buenas noches. Es un gusto saludarlos a través de este medio y pues bueno, agradecerles que tengan disposición y tengan esa hambre de saber más de la palabra de Dios, ser edificados a través de este discipulado. Y pues bueno, también quiero agradecerles a mis pastores, al pastor Rafa, a la pastora Tali, por el privilegio que nos dan de estar en este lugar y compartir la palabra, ese voto de confianza. También a mi hermano Yona, que es el que está a cargo de las transmisiones, de las grabaciones. Muchas gracias, hermano Yona. Y sobre todo a Dios, hermanos, que Dios ha sido bueno, ha sido misericordioso y hoy nos permite un día más de vida. Dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Así es de que hoy estamos estrenando una nueva misericordia en el Señor, mis hermanos. Y pues bueno, antes de comenzar vamos a pedir esa guianza al Espíritu Santo, esa ayuda, porque sin Él no podemos hacer nada. Así es que dispón tu corazón, mi hermano, ahí donde estás, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, Señor, hoy venimos delante de tu presencia, dándote toda la gloria y toda la honra, Señor, suplicándote, rogándote, Señor, que me ayudes en esta hora, Padre, a exponer tu palabra, Señor, pidiéndote que tu Espíritu Santo, Señor, sea manifiesto, Padre, que tu Espíritu Santo nos ayude a entender esta palabra, que me ayude a explicarla, Señor. Señor, te necesito, bendito Dios, te necesito para poder explicar esto, Señor. Yo no lo puedo hacer si tu Espíritu Santo no me ayuda, Padre. Señor, te doy gracias por la vida de mis hermanos que se disponen, gracias por la vida de mis pastores, Señor, y aún por los que no pudieron conectarse por alguna situación, te pido por ellos, guárdalos, ayúdalos, protégelos, Padre. Señor, nos ponemos en tus manos y que se haga conforme a tu voluntad en esta hora, Padre. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Ok, mis queridos hermanos, pues bueno, a mí me tocó un héroe de la fe y como subtítulo yo le puse héroe sin capa. Ok, todos sabemos lo que es un héroe sin capa. Son aquellas personas que pues no son reconocidas delante de la gente. Eso lo que ellos hacen pues se puede decir de una manera anónima, sin que nadie los reconozca. Y pues bueno, yo quiero mostrarte por qué le puse este subtítulo a nuestro discipulado, ¿ok? Y pues bueno, a mí me tocó Hebreos 11:36. Bueno, me tocó 37, pero hay que entenderlo un poquito en contexto para poder explicarlo. Te lo voy a leer, dice, vamos a Hebreos 11:36. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Aquí me detengo, eso fue lo que me tocó a mí, muertos a filo de espada. Después dice, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Ok, hermanos, a mí me tocó ese. Nosotros nos vamos a enfocar en esto. ¿Quién fue ese héroe que murió a filo de espada? ¿Sí? Que lo mataron con una espada. Ok, mis hermanos. Entonces, para poder ir a ver quién es, primero quiero hablarte acerca de los niveles de fe. ¿Sí? Hay niveles de fe en la Escritura que el Señor nos marca. Y pues bueno, quiero darte unos ejemplos primero de la insuficiencia de fe. Incluso en el pueblo, en los apóstoles, había insuficiencia de fe. Y en otros casos había tanta fe, aunque no eran a lo mejor del pueblo del Señor, pero tenían tanta fe en Dios para que los pudiera ayudar o sanar o libertar. Ok, vamos a poner el primer ejemplo, mi hermano, que es Mateo 8:23. Y es cuando Jesús habla acerca de la tempestad, acerca de esta, cuando calma la tormenta, la tempestad. Entonces está en Mateo 8:23. Te lo voy a parafrasear, ¿ok? Dice que Jesús subió a la barca y en esa barca se encontraban sus discípulos. De repente se soltó una tempestad, una tormenta, y sus discípulos empezaron a tener miedo. Pero Jesús estaba dentro de la barca, pero él estaba durmiendo. Entonces sus discípulos se empezaron a sentir tanto miedo que le gritaban al Señor, Señor, sálvanos que perecemos, ¿verdad? Otra versión dice, sálvanos que nos hundimos. Entonces el Señor se despertó, dice que se paró y calmó la tempestad, ¿no? Entonces el Señor les contesta a ellos, ¿por qué tienen tanto miedo? Otra versión lo que dice, ¿por qué tienen tanto miedo? ¿Qué poca fe tienen ustedes? ¿Okay? Nos damos cuenta, mis hermanos, en este ejemplo, que aún en el pueblo de Dios puede haber poca fe, ¿sí? Y eso que el Señor estaba ahí con ellos en la barca, eso que tenían al Señor que habían visto que hacía milagros, hacía maravillas, aún así tuvieron miedo y pues ese miedo pues es normal a veces, ¿verdad?
nosotros creemos en el Señor y cuando vemos una situación fuerte, pues también nuestra fe mengua, nuestra fe se disminuye, ¿verdad? Otro ejemplo, hermano, es Marcos 9:19. Estamos hablando de insuficiencia de fe, ¿ok? Es cuando Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice que Jesús, igual te lo voy a parafrasear, dice que Jesús vio a muchas personas alrededor de sus discípulos y él se acercó y preguntó, ¿qué discuten? ¿Qué están alegando? Y dice que respondió uno de la multitud y le dijo a Jesús, mi hijo tiene un espíritu mudo, que dice que cuando lo tomaba, lo arrojaba al suelo, lo revolcaba, dice que hasta echaba espuma por la boca. Dice, y lo traje a tus discípulos para que lo echaran fuera ese demonio y no pudieron. Entonces el Señor les dice a los discípulos, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Otra versión dice, ¿acaso no van a poder hacer nada sin mí? ¿Cuándo van a aprender? Hay otra versión que dice, gente sin fe, oh gente sin fe. Otra versión dice, oh pueblo incrédulo. Y hay otra versión que también dice, ¿por qué no han aprendido a tener fe en Dios? Vemos, hermano, como nuevamente esa insuficiencia de fe hay en el pueblo de Dios, ¿ok? Y pues bueno, para echar fuera un demonio hay que tener fe, ¿verdad? O sea, no nomás es decir yo puedo echarlo, no, hay que creer que el Señor nos ha dado el poder y la autoridad para echar fuera demonios, dice su palabra en Marcos. Entonces, ahora quiero llevarte unos ejemplos de cuánta fe había en unas personas, ¿sí? Y empezamos en Mateo 15:28, que es la mujer cananea, cuando dice que trajo, que vio a pasar al Señor y dice que se le acercó y le decía que pues sanara a su hija. Incluso está el versículo que dice, yo no he venido a los perrillos, sino a los hijos, al pueblo de Dios. Y ella decía, aún los perrillos comemos de las migajas que caen al suelo. Entonces cuando el Señor ve la fe de ella, le dice, grande es tu fe, mujer, hágase como tú has dicho. Otra versión dice, tú confías en mí grandemente. Wow, hermano, o sea, ¿te imaginas para que el Señor te diga eso? Está tremendo, ¿no? Entonces, otro ejemplo es Mateo 8:10 y es en el siervo del centurión. Dice que estaba enfermo su siervo y cuando vio a Jesús venir le dijo, Señor, mi siervo está enfermo, sánalo. Entonces él decía, Jesús decía que iba a ir a su casa y él dijo, no, Señor, yo no soy digno de que vayas a mi casa. Entonces le dijo, con solo enviar la palabra, mi siervo sanará. Y el Señor Jesús le responde, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Otra versión dice, no he encontrado en Israel a nadie con tanta fe como este hombre. Tremendo, mi hermano, ¿verdad? La fe que tenía el centurión y cómo se la reconoce el Señor Jesucristo, ¿ok? Y podríamos citar muchas más citas acerca de insuficiencia de fe, acerca de más fe, pero bueno, quiero llevarte con esto a que veamos el personaje que a mí me tocó, ¿sí? A este personaje vamos a checar cuál es su nivel de fe de él, ¿sí? Y por qué aparece en el libro de Hebreos, mi hermano, ¿sí? Aunque no aparece su nombre aquí en el libro de Hebreos, pero sí aparece lo que él hizo, tal vez no la hazaña, pero sí lo que él hizo. Entonces acompáñame a Jeremías 26:20 y vamos a leerlo, por favor, hermanos, acompáñame ahí. Y dice así, hubo también un hombre que profetizaba en nombre de Jehová, Urías, hijo de Semaías de Kiriat Jearim, el cual profetizó contra esta ciudad y contra esta tierra, conforme a las palabras de Jeremías, conforme a todas las palabras de Jeremías. Y oyeron sus palabras el rey Joacim y todos sus grandes y todos sus príncipes, y el rey procuró matarle, entendiendo lo cual Urías tuvo temor, dice, y huyó a Egipto. Y el rey Joacim envió hombres a Egipto, a un tal Elnatán, hijo de Acbor, y otros hombres con él a Egipto, los cuales sacaron a Urías de Egipto y lo trajeron al rey Joacim, el cual lo mató a espada y echó su cuerpo en los sepulcros del vulgo, dice. ¿Ok, mi hermano? Cuando nosotros vemos el contexto de lo que leímos, dice que Jeremías profetizó primero en contra de esa ciudad, y fueron las mismas palabras que el profeta Urías utilizó, las mismas.
Entonces, cuando profetizó Jeremías, o cuando lo oyeron los principales, dice que ellos querían también matarlo, pero no lo hicieron porque tuvieron temor de que el Señor, al ver que derramaban sangre inocente, el Señor los destruyera. Entonces lo que hicieron, pues no lo mataron, hermano, no lo mataron. Incluso salió a favor de Jeremías un tal Ahicam para que no le entregara al pueblo y lo mataran. Eso está en el último versículo de Jeremías 26. Ese está en el último versículo, dice que aparece, ahí está Ahicam, y halló favor Jeremías delante de él y lo cuidó, lo guardó para que no lo mataran. Entonces, en cambio Urías, cuando habló de parte de Dios las mismas palabras que habló Jeremías, hermano, luego el rey lo quiso matar. Luego lo quiso matar. Entonces dice que él huyó por miedo. Pues es normal, ¿no? O sea, todos los grandes héroes de la fe tuvieron miedo. Al ver las situaciones tan fuertes que se les presentaba, tuvieron miedo. Y él huyó a Egipto, hermano. Dice que él huyó a Egipto, Urías, el profeta Urías. Una versión dice, un verdadero profeta, un verdadero servidor, dice, en una versión. Entonces, mi hermano, pues vemos que dice que cuando lo trajeron de Egipto, cuando mandaron por él, lo trajeron a Egipto delante del rey y dice que lo mató a filo de espada. Entonces, y lo más gacho, hermano, fue de que arrojaron su cuerpo al sepulcro del vulgo, dice. Otra versión dice que arrojaron su cuerpo al cementerio público. Otra versión dice que echaron su cadáver a la fosa común. Y en la fosa común, ¿quién está, hermano? Pues las personas que no reclaman su cuerpo, que los van a quemar porque no hubo quien reclamara su cuerpo, hermano. Entonces, imaginas qué gacho fue para este profeta, hermano, de que obedeció al Señor sin chistear, sin decir nada. Y lo peor de todo es de que él ni tan siquiera murió en la tumba de sus antepasados, o no sé, de sus padres, no murió. Dice que lo echaron a la fosa común, a un cementerio público. Pero era tanta su fe que tenía este Urías, este héroe sin capa, mi hermano, que lo llevaba a obedecer incondicionalmente a Dios. O sea, de una manera grande, una manera sin titubear, sin decir, no, Señor, ¿por qué voy a ir? Como muchos héroes tan grandes se hicieron, yo, Señor, ¿por qué voy a ir? O yo no soy apto, Señor, o yo, ¿por qué? Incluso hasta unos que quisieron matarse, entraron en depresión porque los perseguían. Entonces, Urías tenía una fe especial, hermano, una fe tan grande, hermano. Entonces, yo creo que si yo hubiera estado en el lugar de Urías, o tú hubieras estado en el lugar de Urías, hermano, hubiéramos hecho unas preguntas al Señor. Una de ellas sería, ¿por qué a Jeremías, Señor, no permitiste que lo mataran? Y a mí sí, si los dos profetizamos iguales. O sea, ¿por qué a él sí lo guardaste y a mí no? Otra pregunta sería, mínimo, Señor, me hubieras permitido que me enterraran junto con mis familiares. O sea, mínimo, Señor, me hubieras dado chance de que me enterraran ahí y que reclamaran mi cuerpo. Otra pregunta sería hacia el Señor, que yo le haría, sería, ¿por qué no me diste la fuerza que le diste a Sansón para matar a aquellas personas cuando fueron a arrestarme? ¿Te acuerdas que Sansón mató a quién sabe cuántos con una quijada? A más de 1000. Entonces, yo creo que esas preguntas yo se las haría al Señor, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué a mí no vino esa fuerza que le diste a los demás, a aquellos héroes que se llenaron de ti, que tuvieron de esa fuerza para poder derrotar? Otra pregunta sería, ¿por qué Jeremías tuvo 52 capítulos, Señor? Y yo solamente en 3 versículos aparezco, si los dos somos profetas tuyos. O sea, ¿te das cuenta? Jeremías tuvo 52 capítulos. Urías aparece nada más en 3 versículos. Y cuando aparece, hermano, obedece, que es lo más chido. Y aparte, pues lo matan, hermano. ¿Verdad? O cuando le dijo el Señor a este Jeremías, pelearán contra ti y no te vencerán, porque yo estoy contigo, dice Jehová, para librarte. Yo creo que todo ese tipo de preguntas a veces uno las hace y dirá, pero ¿por qué? ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué sucede esto? Y a los demás no, si los demás todos te servimos igual, si somos tus hijos, si vamos a la iglesia, si nos congregamos, pero solamente el Señor sabe el por qué, hermano. El por qué fue hasta ese límite la comisión que tuvo este Urías. Solamente Dios sabe el por qué hasta eso le permitió vivir nada más a él. Pero ¿sabes cuál es lo más importante, hermano? La obediencia que tuvo Urías. La obediencia de no decir, no, Señor, ¿yo por qué voy a ir? Él fue sin tal vez, bueno, con temor sí, pero fue en obediencia, hermano, creyendo, confiando en Dios. Le dio esta palabra y dijo, ve a decir lo que Jeremías dice, ve a repetírselos tú. Y pues bueno, así fue como él, de una manera
creyó delante del Señor. Y tantas cosas, hermano, argumentos que pudiéramos decir, preguntarle al Señor, ¿verdad? Pero bueno, la fe y la certeza que tuvo Urias es lo que él lo llevaba, porque él sabe que iba a recibir algo más grande, algo mucho mejor. Y bueno, para poderle entender, hermano, qué es lo que recibió él, vamos nuevamente a Hebreos 11:33. Pero te lo quiero leer, mi hermano, en la traducción, en la TLA, para que lo entiendamos mejor. En la 11:33, en la TLA, traducción lenguaje actual. Vamos a ver cuál es la fe o cuál era la confianza que tenía Urias, o qué es lo que él sabía que iba a recibir por confiar en el Señor. Dice, ¿qué más les puedo decir? Una pregunta, ahí dice el apóstol Pablo. No me alcanzaría el tiempo para hablarles de la confianza en Dios de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel y de los profetas. Dice, fíjate lo que dice, ellos confiaron en Dios y por eso conquistaron países, y como actuaron con justicia, recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Qué fue lo que les prometió Dios? Que cerraran bocas de leones, que apagaran grandes incendios, que escaparan de que los mataran a filo de espada. Fíjate, a ellos les dio el Señor esto, que escaparan a filo de espada. Dice que recibieron fuerzas cuando más débiles estaban, y en la guerra fueron tan poderosos que vencieron a los ejércitos enemigos. Después dice, algunas mujeres confiaron en Dios y por eso Dios hizo que sus familiares muertos volvieran a vivir. Ya leímos cuando dice, ellos confiaron en Dios. Ahora vemos que dice, algunas mujeres confiaron en Dios. Pero lo que me llama la atención, hermano, en esta traducción es esto. Algunos confiaron tanto en Dios que no quisieron que los dejaran en libertad. Al contrario, dejaron que los mataran porque sabían que volverían a vivir y así estarían mucho mejor. Hasta aquí nada más, hermano. Entonces, quiero explicarte cuál era la fe y qué es lo que confiaba Urias, hermano. Vimos que decía en el 33, ellos confiaron en Dios. Después dice en el 35, algunas mujeres confiaron en Dios. O sea, lo mismo. Ellos confiaron en Dios y las mujeres confiaron en Dios. Pero más abajo dice, algunos confiaron tanto. Esta palabra es la que te quiero que veamos y analicemos, hermano. Algunos confiaron tanto en Dios. Y esta palabra, hermano, significa de tal manera, ¿sí? De tal manera. Entonces, esa palabra de tal manera, su significado es expresar la intensidad o la cantidad de una acción o de un sentimiento. Ahora, ¿qué es lo que te quiero dar a entender, hermano? Que Urias confió tanto en Dios que era una acción, era algo tan fuerte que no nomás era confiar, era tanto. Y no sé si esa palabra te recuerda algo, de tal manera. ¿Sí te acuerdas de Juan 3:16? Que dice, porque de tal manera, otra versión dice, porque tanto amó Dios al mundo, lo podemos aplicar así, con tanta intensidad amó Dios al mundo que ha dado su único Hijo unigénito. ¿Ok? Juan 3:16. Entonces vemos que esa palabra amó tanto, es la misma palabra que el Señor Jesucristo utilizó cuando Dios dijo, porque de tal manera amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios al mundo. Entonces, la fe de Urias, hermano, no era cualquier fe, era una fe más allá, era una fe que en realidad era una acción, era una intensidad, era una cantidad tan fuerte que tenía de fe, que eso lo llevó a obedecer a Dios. Incluso cuando dice que otros fueron torturados al negarse a rechazar a Dios para ser perdonados porque querían ser parte de una mejor resurrección. Esto era la confianza de él, hermano. Él sabía que iba a recibir esto. Él sabía que iba a resucitar y estar con el Señor. Eso es lo que lo motivaba a obedecer. Incluso cuando vemos aquí que dice de que iban a recibir una mejor resurrección, yo creo que de ahí Pablo, porque Pablo escribe esta carta de los Hebreos, yo creo que ahí él agarró esa frase de ahí cuando dice que para mí el vivir es Cristo, mas el morir ya es ganancia. Yo creo que él se enfocó en esta frase tanto de Urias,
que él por eso explica y dice, para mí el vivir es Cristo y el morir pues no me importa, porque ya gané, ya la hice, ya la armé. Entonces, mis hermanos, yo creo que era tanta la fe de Urías que vemos cómo el Señor lo galardona, ¿verdad? Porque dice que el que crea que existe Dios, que el que cree en Dios es galardonador de los que le buscan. Entonces vemos, hermano, cuál es la fe y la intensidad que tenía este Urías para poder confiar en Dios y no poder chistear, no poder decir, ¿y por qué yo, Señor? Él sabía lo que Dios había prometido, él sabía lo que Dios le iba a dar, una mejor resurrección que podía estar con él, mi hermano. Entonces, yo cuando vi esta palabra, lo que significaba que él confió tanto y que significa de tal manera, y vemos la relación que tiene de tal manera amó Dios al mundo, o tanto amó Dios al mundo, que dio a su único hijo unigénito. Es una palabra que me movió, hermano, porque vemos la intensidad, podemos apreciar cuánto es el amor que Dios tiene hacia nosotros, cuánto es el amor que el Señor tiene, que entregó a su hijo por nosotros, dio con tanta intensidad a su hijo, con tanto amor hacia nosotros su hijo, que eso fue lo que nos dio la salvación, mi hermano, ¿verdad? Entonces, seguimos viendo y dice que Urías no dice que lo amó, pero dice que él confió, ¿verdad? O sea, para que no nos confundamos, dice que Urías confió de tal manera, ¿ok? Entonces, que de una manera que le agradó tanto al Señor. ¿Y por qué razón yo le puse el subtítulo de Héroes sin capa, hermano? Porque yo también puedo ver héroes sin capa. Podemos ver héroes sin capa en lo secular, en nuestro trabajo, que a veces hacemos algo sin que nadie se dé cuenta y pues nadie nos felicita o nadie nos dice nada, o a lo mejor tú en tu escuela haces algo por alguien y esa persona ni cuenta se dio, ¿no? O en la calle, a lo mejor a una persona se le cayó dinero y tú viste que se le cayó y vas y se lo das. Entonces eso te convierte en un héroe sin capa, hermano, en lo secular. Y eso es bueno, hermano, que nosotros seamos ese tipo de héroes sin capa, que ante los ojos del humano pues nadie nos ve y nos va a felicitar, pero ante los ojos de Dios, mi hermano, es algo hermoso. Ante los ojos de Dios es algo que en realidad Dios se agrada. Entonces, yo quiero llevarte a que veamos, hermano, que dice su palabra, que cuando nosotros hagamos algo en Colosenses, lo hagamos, dice, en la traducción PDT, Colosenses 3:23, dice, cuando hagan cualquier trabajo, háganlo de todo corazón, como si estuvieran trabajando para el Señor y no para los seres humanos. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando hagamos algo en lo secular o incluso en la iglesia, lo hagamos para Dios? En la iglesia es más fácil porque sabemos que le servimos a Dios, pero cuando lo hagamos en lo secular, hermano, hagámoslo de tal manera que sabemos que lo hacemos para Dios, ¿verdad? Entonces, yo quiero llevarte, hermano, para ir cerrando, ponerte un ejemplo de unos héroes sin capa que hay en la iglesia. En la iglesia hay muchos héroes sin capa, que a veces pues no nos damos cuenta, que a veces no sabemos ni quiénes son, pero yo quiero llevarte a que veamos estos héroes sin capa, hermano. Y digo, vuelvo a repetir, no es que no haya más, hay más, pero yo quiero enfocarme en ellos. Estos héroes sin capa, hermano, pues ellos lo que hacen es un servicio especial. Su función es de una manera quitar los chicles que dejamos a veces en las sillas, ¿sí? Que los pegamos por la flojera de no tirarlos o envolverlos en un papel. Incluso pues vemos también que ellos recogen los papeles. Cuando nosotros llegamos el domingo a la iglesia, hermano, vemos todo en orden, todo limpio, todo bien chido, hermano. Cuando llegas hasta huele rico. Entonces yo veo esos héroes sin capa, hermano, que ellos en realidad nunca salen en una fotografía en las redes sociales. Yo nunca los he visto a los hermanos que hacen el aseo que salgan en una fotografía. No salen, es más, ni en el fin de año salen tampoco ellos. Pero como nosotros llegamos a la iglesia, hermano, y vemos todo en orden, todo acomodadito, todo bien chido, todo bien rico ahí para llegar y sentarse. Bien limpio, hermano, todas las sillas bien limpias, el piso, a veces tiramos la Santa Cena y dejamos la manchota. Entonces vemos cómo hay héroes sin capa, hermano, que ellos lo que hacen es trabajar y hacer ese servicio de excelencia como si fuera para Dios, aunque saben que les sirven, que lo hacen el servicio para los hombres, para nosotros, pero ellos lo hacen de una manera, con un agrado, con una fe, que en realidad ellos lo hacen como si fuera para Dios, hermano. Incluso déjame decirte, me voy a atrever a decir esto, que es fuerte, pero es la realidad. En el baño de hombres, hermano, hay un letrero cerca del migitorio que dice,
orinar dentro del migitorio. O sea, ¿te das cuenta, hermano, que hay héroes sin capa que limpian todo ese tipo de cosas? Pues el Eterno está por algo, porque hay orines en el suelo. Entonces hay héroes sin capa, hermano, que a ellos no les importa, que ellos van al servicio, que ellos van con agrado, llegan temprano, le echan ganas, lo hacen de excelencia, hermano. Y esos héroes sin capa entregan todo, hermano. Y este es un ejemplo. Digo, hay muchos héroes sin capa en la iglesia, pero yo me refiero ahorita en este momento a ellos, hermano. Que digo, nunca salen en una foto, nunca salen pues abrazados, nunca salen. No, ellos no salen. Es más, ni sabemos quiénes son, o tú sabes quiénes son. Nunca sabemos quiénes son esos héroes sin capa que hacen el aseo, mi hermano. Y eso es algo que es un ejemplo, hermano. Eso es un ejemplo de que ellos lo hacen con una fe, queriendo agradar a Dios, porque saben que su recompensa pues va a ser aquí también. Porque dice que el trabajo del Señor no se queda sin recompensa, todo lo que haces para el Señor no se queda sin recompensa. Pero ellos también lo hacen con esa fe, queriendo agradar a Dios, hermano, sirviéndole a Dios y sirviéndole a los hombres también, hermano. Entonces, este es un claro ejemplo, mi hermano, de cómo hay héroes sin capa también en la iglesia, hermano. Hay héroes sin capa que no son reconocidos. Incluso ahora voy en lo que hablábamos de Hebreos. Urias no aparece su nombre ahí como los otros. Urias nunca apagó fuegos impetuosos. Urias nunca derrotó un ejército. Urias nunca tuvo la fuerza de Sansón. Urias nunca hizo descender fuego del cielo. Nunca hizo que lloviera. No se ve registrado, hermano. 3 capítulos nada más. 3 versículos, perdón, para Urias. ¿Y cuántos para Jeremías? 30 y tantos, hermano. Entonces, solamente Dios sabe el por qué, ¿no? Porque hasta ahí llegó su comisión, pero yo lo que veo es de que Urias lo que hizo fue confiar tanto, de tal manera en Dios, hermano, que su fe era tremenda, era hermosa. Entonces, eso es lo que a mí me toca, hermano, y te digo, yo lo que veo, que cuando su recompensa iba a ser de que estuviera con el Señor. Y eso lo habla, hermano, en esta misma, primera de Tesalonicenses 4, que habla sobre el arrebatamiento, ¿verdad? Entonces dice que nosotros los que creemos, dice, así como nosotros que creemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que hayamos quedado nos encontraremos con Él en las nubes. Eso era lo que Él quería, eso era lo que Urias tenía esa fe, hermano, de encontrarnos. Incluso te voy a decir algo, hablando de insuficiencia de fe, los tesalonicenses, hermanos, tenían esa insuficiencia de fe. Ellos tenían esa insuficiencia de fe. En el capítulo 3, versículo 10, ahí habla de esto. Y déjame leértelo. Es primera de Tesalonicenses 3:9, te lo voy a leer. Dice, por lo cual, ¿qué acción de gracias podremos dar a Dios por vosotros? Por todo el gozo con que nos gozamos a causa de vosotros delante de nuestro Dios. Y fíjate lo que dice en el 10. Orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. Dicen los estudiosos, hermanos, que el apóstol Pablo, la primera carta que escribió fue esta, Tesalonicenses. Y es donde habla del arrebatamiento. Los de Tesalónica, hermano, tenían esa insuficiencia de fe en creer de que ellos podían resucitar. ¿Por qué? Por eso estaban tristes, hermano. En el 4, él les habla del arrebatamiento y le dice, no quiero que se entristezcáis como los que no tienen esperanza. Eso era la insuficiencia de fe que tenían los de Tesalónica, hermano. Y por eso el apóstol Pablo dice en los estudios que fue la primera carta que escribió, inspirado por el Espíritu Santo, hablarles acerca del arrebatamiento, hermano. Entonces vemos que también ellos tenían esa insuficiencia de fe y el apóstol Pablo por eso los quería ver, dice que para que completar lo que falte de vuestra fe. Entonces, mi hermano, pues bueno, eso es lo que a mí me tocó llevarte en este día y transmitirte que nosotros pues podamos tener esa fe que tuvo el profeta Urias, que no fue tal vez reconocido, no apareció su nombre en la lista de los héroes. Por eso yo le puse un héroe sin capa, porque al fin y al cabo era héroe, pero sin capa, no reconocido tal vez, pero tal vez por los hombres no. Incluso yo te voy a decir una cosa, sinceramente yo nunca había escuchado de Urias, sí lo había leído, pero nunca le había puesto atención. Entonces pasaba desapercibido, hermano. A lo mejor tú sí lo llegaste a analizar y a estudiar,
pero yo no lo había analizado, hermano, y al ver la fe que él tenía, es un gran ejemplo para cada uno de nosotros, hermano, de hacer las cosas como si fueran para Dios, de esa fe que en realidad, como dice ahí, es una fe con gran intensidad, hermano. Así como el Señor nos amó, nosotros también tener esa fe con esa intensidad que podemos tener delante del Señor, porque sabemos que la recompensa es grande. Sabemos que el día que el Señor venga por nosotros, pues dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que hayamos quedado, nos encontraremos con Él en las nubes, hermano, ¿verdad? Entonces, mi hermano, pues esto es lo que a mí me corresponde. Y para cerrar, hermano, y despedirnos, quiero leerte este párrafo. Dios amó de tal manera, amó tanto este mundo, porque era su creación. Urías creyó, tuvo tanta fe de tal manera en Dios, porque Dios era su Salvador. ¿Sí, mi hermano? Entonces, de esa manera así podemos ver la fe que tuvo Urías y el amor que de tal manera el Señor nos tuvo a nosotros. Hermano, vamos a orar para ser despedidos y te agradezco que te hayas conectado y que estés pues viendo esta transmisión. Vamos a orar ahí donde estás. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora yo te agradezco, Padre, por la palabra que me has dado, Señor. Señor, te agradezco, bendito Dios, por todo lo que has hecho en mi vida, en la vida de mis hermanos, Padre, que nos has dado el entendimiento, la sabiduría, el discernimiento para poder aplicar tu palabra, Señor, conforme a lo que tú quieres para tu pueblo. Bendito Dios, yo bendigo la vida de mis hermanos, Señor, y que esta semilla, Padre, que tú has puesto en su corazón, que no venga ninguna ave del cielo, Padre, a quitarla, Señor, a robársela, Padre. En el nombre de Jesús, yo bendigo la vida de mis hermanos, de mis pastores, Señor, y de todos los que ven esta transmisión, Padre. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, mis hermanos, pues muchas gracias por haberte conectado. Dios te bendiga y no te olvides de ir los domingos, hermano. Los domingos a las 10 y a las 12, que es el segundo servicio. Y también los miércoles que te conectes al próximo discipulado, que va a estar más chido todavía que este. Dios te bendiga, mi hermano, te mando un fuerte abrazo.